Hola, buenas. Nosotros desde el Liceo Naval Militar Almirante Storni queremos relatar el trabajo práctico que hicimos de lengua y literatura sobre la obra de García Márquez llamada El General y su laberinto. Nosotros somos los cadetes Barrio Julián y Victoria Loic Navarro. Nosotros elegimos El general en su laberinto ya que es la obra que más nos cautivó, nos llamó la atención, desde la psicología en relación con la mente, sacando a la luz lo que abarca ser un general, que tiene gente a su mando y que posee aciertos, como así también errores. La hipótesis que teníamos sobre el contenido que podría tener la obra era que el general como protagonista tenía problemas psicológicos que resolver, debido a acontecimientos que sucedían en la obra. Explicación del título. El general en su laberinto. Primeramente, citamos una frase que dice casi al final de la obra. Carajos, ¿cómo voy a salir de este laberinto? Nosotros interpretamos que la obra se denomina así, ya que la misma recorre los laberintos de la vida del libertador Simón Bolívar, a través de la narración de sus recuerdos y sucesos que van surgiendo conforme va cediendo ante el desgaste y la enfermedad que lo lleva al lecho de su muerte. En esta imagen podemos ver los viajes que hizo el general Simón Bolívar y sus grandes aventuras que se fueron entrometiendo por la selva entre Venezuela, Colombia y los lugares que anteriormente mencionamos. Espacio y tiempo de la obra. Espacio y tiempo que ocurren los hechos, datos geográficos e históricos de la obra, que comienzan el 8 de mayo de 1830, donde los espacios recorridos sobre el general Simón Bolívar planea un viaje desde Santa Fe, Bogotá, Colombia, hasta Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia, para embarcarse hacia Europa. Parte entonces con unos pocos oficiales fieles a su servidor José Palacios, cabalgando hasta Facatativá, donde se hospedan en una posada y comienzan a percibir un gran deterioro físico. Tras avanzar siguiendo el curso del río Magdalena, llegan al puerto de Moxpox, en Santa Cruz de Moxpox, Bolívar, y tras un altercado con la policía deciden ir a Turbaco, en Cartagena. En su camino, Turbaco pasan por Barraca y unos días después se trasladan hasta Cartagena, donde le organizan algunos festejos, pero él está muy enfermo para disfrutarlos. Luego de un mes en la ciudad de Soledad, donde su salud empeora, se traslada a Santa Marta y fallece en la quinta de San Pedro Alejandrito.
Personajes principales. El general. En un momento de la obra menciona su nombre completo, que es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios. Una descripción que encontramos en la obra de este personaje es: pesaba 88 libras y había de tener 10 menos la víspera de su muerte. Su estatura oficial era 1,65 m, aunque sus fichas médicas no coincidían siempre con las militares, y en la mesa de autopsias tendría 4 centímetros menos. Sus pies eran tan pequeños como sus manos en relación con su cuerpo, y también parecían disminuidos. José Palacios. Palacios formó parte muy significativa para Bolívar. Constantemente lo esperaba y lo cuidaba, también lo aconsejaba. En la obra lo encontramos como su servidor más antiguo. Manuela Sáenz era una mujer muy hermosa, y Bolívar expresa su profundo amor hacia ella. Una de las descripciones que encontramos en la obra es: era astuta, edómita, de una alegría irresistible, y tenía el sentido del poder y una tenacidad a toda prueba. Otro personaje que también encontramos en la obra es el general Francisco de Paula Santander. En la obra encontramos citas que lo denominan como su enemigo principal, y otras citas como su grande amigo de otro tiempo y su más grande contradictor de todos los tiempos, jefe de su Estado Mayor desde los principios de guerra y presidente encargado de Colombia durante las duras campañas de liberación de Quito y el Perú y la fundación de Bolivia. Alguien muy importante que también encontramos en la obra es el mariscal de campo Antonio José de Sucre. Era un gran amigo de Bolívar y uno de los pocos que tenía. Temas de la obra. El tema principal en el que se centra la obra es la vida de Simón Bolívar en su último viaje. Aquí podemos citar la frase que dice: era la cuarta vez que viajaba por el Magdalena y no pudo eludir la impresión de estar recogiendo los pasos de su vida. Algunos de sus temas secundarios son el trato a la mujer, las anécdotas personales, la enfermedad del general, el desmembramiento psicológico y humano, como así también la independencia. Con respecto a esto, algunas de las citas que podemos nombrar son: en los preámbulos del amor, ningún error es corregible. Pues de tantas mujeres que pasaron por su vida, muchas de ellas, por breves horas, no hubo una con la cual hubiera insinuado siquiera la idea de permanecer. Nunca volveré a enamorarme. Es como tener dos almas al mismo tiempo. Recursos utilizados literarios en la obra. García Márquez transforma las funciones del narrador omnisciente al utilizar los recursos de interiorización para hacer decir discursos a los personajes que un lector desprevenido podría considerar ciertos. Caso paradigmático son las últimas palabras del Libertador. ¿Qué es esto? Estaré tan malo para que se me hable de testamento y de confesarme. ¿Cómo saldré yo de este laberinto? La personificación de Palacios, tan distinguido y más presto a la confusión del pueblo que lo veía como el libertador, es otro acierto narrativo de García Márquez. Palacios es trasunto de Bolívar, en un plano de idealización subjetiva. Lo raro es que, desde anoche, no volvimos a tener fiebre. ¿Qué tal si el curandero fuera mágico de verdad? Acá podemos ver en esas dos oraciones las citas textuales que fuimos sacando de la obra, con los recursos que fuimos encontrando.
Para ir casi finalizando, voy a mencionar una de las frases que elegí que llamó mi atención, que dice: ni tampoco se vaya con su familia para los Estados Unidos, que son omnipotentes y terribles, y con el cuento de la libertad terminarán por plagarnos a todos de miseria. Elegí esta, que es una de tantas frases que me llamaron la atención, ya que hace referencia al imperialismo y a lo que desde mi punto de vista lleva a la globalización imperial disfrazada de lo que es Estados Unidos de Norteamérica, tanto como aquellos años atrás y en la actualidad. Para mi conclusión final, esta obra nos muestra a una América Latina dividida e inestable, con aires de independencia por un lado y miedo de un futuro incierto por otro. Además refleja la crudeza de la época, los conflictos internos, y algo que personalmente me marcó es el trato con las mujeres, principalmente las esclavas. Me agradó poder obtener a través de esta obra otra mirada hacia Simón Bolívar, un poco más fuera de lo que nos muestran los libros de historia, un libertador más humano, más natural, con miedos, aciertos y virtudes. Bueno, a continuación yo voy a decir la parte que más me gustó y la frase que saqué de la obra. La cita textual dice: terminó afeitándose a ciegas sin dejar de dar vueltas por el cuarto, pues procuraba verse al espejo lo menos posible para no encontrarse con sus propios ojos. Yo, desde mi punto de vista, esta frase me llamó mucho la atención porque suele pasar a mucha gente y me parece muy extraordinario que en ese entonces le pase a un general que se preocupara por su estética y cómo él se veía frente al espejo y que no estaba conforme con su cuerpo y cómo él se estaba empezando a ver por el deterioro físico. Y esto en la actualidad sé que pasa a más de a muchas personas, de cada 10 adolescentes, a 8 seguro le pasa y también incluyendo adultos. Para concluir el análisis de esta obra tan exitosa, desde mi punto de vista, me hizo analizar mucho más y ponerme en sus zapatos del general. Como fue un desgaste y como él mismo se sentía psicológicamente y físico. También cómo fue abandonado por muchos de sus amigos que a él ayudó. Y como yo también relaciono cómo se abandonaron grandes próceres nacionales de mi país. También me dio mucho de qué pensar y me generó cierto rezago saber e imaginarme cómo trataban a las mujeres en ese entonces siendo esclavas y que no tenían derechos. Y con esto concluimos nuestro preciado trabajo y la obra que nos dejó García Márquez.